Géminis, detente un instante y escucha con atención, porque lo que voy a decirte no lo comparto con cualquiera. Estoy desplegando cartas ancestrales, cartas que han pasado por mis manos durante décadas, cartas que hablan el lenguaje de los vientos y de las palabras no dichas. Y mientras las extiendo frente a mí, siento una vibración eléctrica, una inquietud mental que reconozco inmediatamente como tuya. Hay algo que debo revelarte, algo que está ocurriendo dentro de tu círculo familiar, algo que viene marcado por una letra que no aparece por coincidencia, la letra J. Y antes de que sigas adelante, quiero que tú mismo te preguntes mentalmente, con esa rapidez de pensamiento que te caracteriza, ¿quién en mi familia lleva un nombre que empieza con J? Porque te aseguro, Géminis, que mientras realizó esta lectura, esa persona está viviendo movimientos internos que tú aún no percibes con claridad, pero que tu mente inquieta ya ha empezado a detectar. Y quiero que prestes atención, porque esta lectura no es solo para observar desde lejos, sino para comprender profundamente tú eres parte de esto. Quiero que cuando algo resuene en ti, lo expreses, que te unas a este círculo de conocimiento, que compartas tu percepción. Aquí analizamos, aquí nos conectamos unos con otros. Aquí no se viene simplemente a escuchar, aquí se viene a entender. Mientras despliego la primera carta, percibo una corriente de aire que mueve las llamas de mis velas. No me sorprende, porque las energías que se acercan a los Géminis siempre vienen acompañadas de movimiento. Me muestran que hay una información que está circulando cerca de la letra J. No es una información oscura, pero sí una que ha permanecido guardada, como un libro cerrado que nadie se atreve a abrir, porque no sabe qué capítulo se encontrará dentro. Tú, Géminis, tienes una capacidad especial para captar señales, para leer entre líneas, para percibir lo que otros dicen sin palabras. Y por eso eres tú quien debe recibir este mensaje. Sé que últimamente has sentido una inquietud mental extraña, una curiosidad que no logras satisfacer, como si hubiera preguntas flotando en tu mente que todavía no sabes formular correctamente. Esa inquietud no aparece sin razón. Proviene de un movimiento en tu entorno familiar, de algo que esa persona con la letra J está a punto de comunicar o decidir. Tú lo intuyes porque la información familiar circula como el viento y tú eres aire, Géminis. Todo lo que se mueve en esa corriente te alcanza, aunque intentes ignorarlo. Y quiero hacerte una pregunta, una de esas que solo una abuela atrevida se atrevería a plantear. ¿Has notado últimamente que esa persona parece estar pensando demasiado? Quizá ha habido conversaciones incompletas, mensajes a medias, silencios donde antes había palabras, o tal vez una forma distinta de comunicarse que no logras descifrar del todo. Quiero que lo analices, que lo compartas si sientes el impulso. Tus palabras pueden activar la comprensión de otro Géminis que también está experimentando algo similar. Este espacio es para todos ustedes. Aquí dialogamos, reflexionamos y conectamos juntos. Mira lo que aparece ahora en la segunda carta. Un mensaje del pasado que regresa, pero no como una carga pesada, sino como una conversación inconclusa que busca su cierre. Tú heredaste patrones mentales que no eran originalmente tuyos, formas de pensar que quizás pertenecían a tus antepasados. Y ese eco mental, esa frecuencia antigua, está activándose ahora con la situación de la letra J. Esto no significa que debas intervenir directamente, no. No es tu papel. Tu papel es observar, analizar, comprender lo que te corresponde procesar y no asumir responsabilidades que no son tuyas. La tercera carta añade un detalle que quiero que examinemos juntos. Aquí aparece un cruce de caminos mentales, un punto donde dos formas de pensar se encuentran, donde dos perspectivas familiares convergen, y ese cruce tiene relación directa con la letra J. Esto puede manifestarse como una conversación importante que está por ocurrir, una revelación, una decisión comunicada, un gesto inesperado que va a afectar tanto su dirección como la tuya. Y quiero que tú observes cada señal que aparezca en los próximos días. Ninguna conversación será casual. Te voy a pedir algo online que percibes al leer esto. No me digas lo que analizas racionalmente. Dime lo que tu intuición mercuriana capta. Tú no solo procesas información mentalmente, tú la sientes en esa dualidad tuya. Y esa percepción dual es lo que hoy estamos activando. Expresa lo que te venga.
porque tu claridad mental guía esta lectura tanto como las cartas. Ahora, la cuarta carta muestra una red de conexiones, una red casi invisible de palabras, pensamientos y comunicaciones que conectan lo que sucede con esa persona J, con una parte de ti que creías haber dejado atrás. Quizá una conversación que nunca tuviste, un pensamiento que nunca expresaste, una duda que dejaste sin resolver. No lo ignores, esa red está activándose por una razón. No para complicarte, sino para ayudarte a ver un patrón comunicacional que se repite en tu familia. Déjame preguntártelo de esta manera. ¿Sientes que hay algo que tú también has evitado decir? ¿Una verdad que prefieres no verbalizar? ¿Un pensamiento que guardas en silencio? Compártelo si te nace. Otros Géminis pueden estar sintiendo lo mismo y encontrarte a ti puede ser la señal que estaban esperando. La quinta carta, esta es especial. Aquí aparece algo que yo llamo un encuentro de mentes. Y cuando esto sale para Géminis en una lectura familiar, es señal de que tanto tú como esa persona J se acercan a un punto de claridad comunicacional. No necesariamente un conflicto, sino una revelación verbal. Una claridad que llega como una idea brillante en medio de la confusión. Y tú debes estar atento, porque incluso un comentario casual puede ser la pieza clave que faltaba. Quiero preguntarte algo muy directamente. ¿Tú crees que la letra J guarda algo que no ha expresado? ¿Una preocupación mental? ¿Una decisión pendiente? ¿Un pensamiento retenido? Escríbelo, analízalo con los demás. El simple acto de verbalizarlo hace que esta lectura cobre vida, que se mueva, que avance. Las cartas más antiguas, las que solo uso cuando siento que el mensaje viene desde muy atrás, muestran un linaje de comunicadores que te observa, una energía familiar que te guía, que te protege. Hay algo que se está moviendo en tu historia mental, sí, pero también algo que se está abriendo en tu presente comunicacional. Y tú estás justo en medio de ese puente informacional, no para procesarlo todo, sino para comprender lo que te corresponde entender. Géminis, mira cómo se acelera tu mente cuando escuchas esto. No es ansiedad, es reconocimiento mental. Sabes que algo está cambiando en los canales de comunicación familiar, aunque no puedas nombrarlo aún. Sabes que la letra J está involucrada. Sabes que tu curiosidad natural te avisa antes de que la realidad se manifieste completamente. Y aquí sigo desplegando las cartas lentamente, sin cerrar la lectura aún, porque todavía hay mucho que contarte. Siento que estamos apenas empezando a tocar lo que realmente importa. Quiero que me digas algo antes de continuar. ¿Ya identificaste quién es la persona J? ¿Qué tipo de conexión comunicacional tienen? Escríbelo, que todo lo que compartas aquí ayuda a que la energía se abra más y que este mensaje siga fluyendo contigo. Y ahora, sigamos, porque esto apenas está tomando forma. Ay, Géminis, ven. Acércate un poquito más, que quiero seguir hablándote como lo haría una bisabuela que ha escuchado miles de conversaciones, miles de silencios significativos y miles de verdades que tardan años en ser expresada. Déjame continuar donde lo dejamos, porque las cartas aquí frente a mí todavía están vibrando con esa energía eléctrica que te caracteriza, como si quisieran comunicarte todo al mismo tiempo. Y tú mereces escucharlas con calma, con esa agilidad mental tuya, que tanto admiro y que tan pocos logran seguir. Me preguntaba si ya identificaste quién es la persona con la letra J, pero no hace falta que me lo digas ahora. Basta con que esa figura haya tomado forma en tu mente inquieta, aunque sea como una posibilidad, una sospecha, un nombre que resuena más fuerte que los demás. Esa intuición mental que te está guiando es justamente lo que abre la siguiente parte de esta lectura. La carta que viene ahora, al girarla lentamente con estos dedos envejecidos, muestra algo que he visto pocas veces en una lectura familiar de Géminis. Es una figura que tiene dos rostros mirando en direcciones opuestas, como si no supiera qué camino mental elegir. Cuando aparece este símbolo, siempre indica que alguien en tu entorno, y en este caso esa letra J, está sosteniendo una dualidad mental que no has sabido cómo resolver. Una dualidad que no comenzó ahora, sino hace mucho tiempo, quizá en una edad temprana, quizá en una situación familiar donde nunca se habló con claridad, y aquí quiero que prestes mucha atención, pero con compasión hacia ti mismo, no con sobreanálisis. Tú, Géminis,
Eres un receptor mental para esa persona, no porque tengas la obligación de resolverle sus dilemas, ni de pensar por ella, sino porque tu energía mercuriana capta sin querer las frecuencias mentales ajenas. Dime, ¿no has sentido últimamente un exceso de pensamientos, uno que no puedes explicar solo con tus propias preocupaciones? Como si tu mente estuviera más llena de lo habitual sin motivo. Claro, eso no viene completamente de ti, viene de la conexión con esa persona J que intenta procesar algo demasiado complejo para sostenerlo en silencio. En estos momentos, mientras sigo pasando las cartas, noto una vibración más intensa. Es como cuando el aire cambia antes de una tormenta y parece que todo se pone en alerta. Esa sensación llega cuando los ancestros quieren que un mensaje se abra paso. Y aquí hay algo que ellos te muestran con insistencia. Un patrón que se ha repetido en tu familia, una forma de evitar conversaciones directas, de dejar cosas sin decir, de comunicar a medias lo que realmente importa. Esta energía antigua ahora está empujando, queriendo expresarse a través de la letra J, y tú, Géminis, eres el primero en detectar ese movimiento, porque tu mente capta aquello que otros pasan por alto. Siempre ha sido así. A veces te ha generado confusión, otras veces te ha hecho más perceptivo. Ahora te toca observarlo desde un lugar distinto, más consciente, más amable contigo mismo. La siguiente carta que pongo sobre la mesa tiene una cualidad brillante, como si llevara un mensaje para tranquilizar tu mente inquieta en medio de tanta intensidad. Esta carta habla de un vínculo mental profundo, uno que no se rompe aunque haya distancias físicas, silencios temporales o malentendidos comunicacionales. Y en esta lectura aparece entre tú y la persona J, aunque no estés pensando en alguien con quien tengas una conexión verbal constante. A veces los vínculos fuertes no son los que se construyen con muchas palabras, sino los que nacen de comprensiones silenciosas que ambos han compartido, incluso sin saberlo. Quiero preguntarte algo, mi niño, mi niña. ¿Alguna vez has sentido que esa persona J piensa algo que tú comprendes sin que te lo explique? Puede ser una preocupación mental, una inquietud intelectual, una sensación de estar procesando demasiadas cosas a la vez. Es como si hubiera un canal mental entre ustedes, donde cada uno refleja una parte del otro, que todavía no ha sido expresada. Estas cartas me muestran que esa conexión no es casual, sino parte de un aprendizaje comunicacional que ambos comparten, aunque cada uno lo experimente a su manera. Mientras sigo pasando las cartas, aparece una que me obliga a hacer una pausa. Es la carta del umbral comunicacional. Una conversación que todavía no ocurre del todo, pero cuyo tema ya está flotando en el aire, anunciando que algo está por verbalizarse. Esta carta es delicada y poderosa al mismo tiempo. Señala un momento en el que la vida de la persona J tomará un giro comunicacional. No se trata de un anuncio estruendoso, sino de una revelación pequeña que tendrá consecuencias significativas con el tiempo. Una conversación, un descubrimiento expresado, un cambio en su forma de comunicarse que inevitablemente tocará la tuya. Aquí quiero que prestes atención a lo que has percibido mentalmente en los últimos días. ¿Has tenido pensamientos repentinos sobre esa persona sin motivo? ¿Te llegaron ideas sobre ella sin razón aparente? ¿Sentiste una intuición mental que no sabías de dónde venía? Eso es la energía mercuriana anunciando el movimiento que las cartas están revelando ahora. Las cartas antiguas vuelven a mostrar un eco del pasado comunicacional. Esta vez, un eco más profundo, como si viniera de una generación previa a la tuya, quizá de los abuelos, o incluso de los bisabuelos. Hay patrones de comunicación heredados que están intentando transformarse ahora a través de dos personas antú. Y la letra J es como si el linaje hubiera decidido que este es el momento para romper un ciclo de silencios y medias verdades que lleva demasiado tiempo repitiéndose. Y tú, con tu mente ágil, eres uno de los primeros en percibir esa ruptura, no porque debas hacer algo para forzarla, sino porque tu conciencia ayuda a iluminar lo que otros prefieren mantener sin expresar. Tu presencia mental es un faro encendido en mitad de un camino comunicacional que antes estaba oscuro. La lectura sigue abierta aquí, y siento que la energía todavía está desplegándose como un misterio que no quiere apresurarse, que quiere que lo acompañemos con curiosidad. Las cartas no han terminado de hablarte, y yo sigo aquí contigo.
pasándolas una a una con paciencia, con cariño, como haría cualquier bisabuela que ama ver despertar la comprensión en los ojos de sus nietos cuando entienden algo profundo. Y mientras este mensaje continúa formándose, quiero que te tomes un instante para percibir, no para sobreanalizar, para percibir. ¿Qué parte de tu mente se activa cuando hablo de esta persona? ¿Qué pensamiento aparece primero? ¿Qué recuerdo intenta asomar? Escríbelo si lo deseas, porque aquí compartimos y crecemos juntos. Sigue aquí conmigo, que las cartas todavía tienen mucho que decir sobre lo que está empezando a abrirse en tu vida comunicacional y en la de esa persona con la letra J. Y quiero acompañarte palabra por palabra en este camino que recién empieza a desplegarse ante nosotros. Ay, hijo mío, hija mía de Géminis, ven otra vez, acércate, que mis manos ya sienten la corriente eléctrica que aparece cuando las cartas quieren seguir hablando y no me sueltan todavía. Aquí sigamos, justo donde lo dejamos, porque la energía sigue extendiéndose como una conversación que no ha terminado de revelarte lo que necesita que sepas. La carta que tengo ahora entre los dedos es una de las más sutiles que existen, una que habla de cosas que no se verbalizan, pero que ocupan espacio mental igual que las palabras. Es la carta del pensamiento no expresado. No es una ausencia de ideas, no, es un pensamiento que guarda dentro una verdad que ha querido salir desde hace tiempo. Esa carta me muestra que la persona con la letra J ha llevado una inquietud mental que no compartió con nadie, quizá porque no quiso generar preocupación en la familia, o porque nunca encontró el momento adecuado para hablar. Y tú, con tu mente tan receptiva, lo has detectado sin saber de dónde venía. Dime, Géminis, ¿no has sentido últimamente que tu cabeza está más llena de lo habitual, sin razón aparente? Como si tuvieras ideas acumuladas que no te pertenecen por completo. Es algo que le sucede a los de tu signo cuando alguien cercano está sosteniendo una carga mental, y esta carta confirma que la persona J está en un punto donde ya no podrá sostener ese silencio de la misma manera. Algo dentro de ella quiere expresarse, no como una explosión, sino como la verdad que emerge cuando la vida empuja un poquito más fuerte. Ahora coloco la siguiente carta, y esta tiene un símbolo hermoso. Es una luz brillante, como la de una estrella que guía a los viajeros nocturnos. Cuando esta carta aparece, significa que algo que estaba confuso comienza por fin a aclararse, aunque sea apenas un destello de comprensión. Para Géminis, esta luz representa un entendimiento mental que se acerca entre tú y la persona J. Incluso si no han tenido una conversación directa, es como si la vida quisiera conectar dos mentes que llevaban mucho tiempo esperando sincronizarse. Y aquí quiero detenerme un momento, no para cerrar nada, sino para que respires conmigo. Porque esta luz no es una señal de alarma, sino un acompañamiento. Una forma de que esa persona J empiece a mostrar lo que realmente le ocurre mentalmente. Puede que lo notes en una frase aparentemente casual, en un comentario que al principio no te parezca demasiado importante, en una pregunta inesperada, en un cambio en su forma de expresarse. Géminis, tú percibes las sutilezas comunicacionales antes que nadie, y esta carta te invita a prestarle atención a lo sutil. Ahora, al tomar otra carta, siento algo casi como una chispa eléctrica, pero no de inquietud, sino de reconocimiento. Esta carta muestra un cruce mental entre dos caminos de pensamiento que parecían separados. Y eso significa que lo que esta persona J está procesando no solo es suyo, sino que toca algo dentro de tu propia mente. No porque debas hacerte cargo de sus pensamientos, sino porque este movimiento te ayuda a ver un aspecto de tu propia historia mental que también estaba esperando ser reconocido. Puede ser una idea antigua, un pensamiento que dejaste sin resolver por demasiado tiempo, un diálogo interno que nunca cerraste del todo. Géminis, tú tienes una mente capaz de explorar varios niveles a la vez, aunque a veces prefieras no profundizar demasiado. Y esta carta te dice que lo que ocurre con la letra J no es un evento aislado, sino un espejo mental que te invita a observar una parte de ti que estaba quieta, dormida, esperando este momento para activarse. Las cartas siguen hablando, hijo, hija, y siento que aquí aparece algo que merece que te quedes conmigo un ratito. Más aparece ahora la carta de las raíces comunicacionales familiares.
Esta carta es muy poderosa, porque muestra un árbol genealógico con mensajes que circulan incluso cuando nadie los pronuncia. Cuando sale en una lectura como esta, es señal de que hay historias de tu familia que vuelven para mostrar un aprendizaje pendiente en la comunicación. No es un regreso doloroso, es un regreso revelador. Algo que se dijo o se cayó antes de ti, algo que se quedó entre generaciones sin expresarse completamente, ahora empieza a moverse como si quisiera por fin verbalizarse. Y aquí es donde tú entras, no como alguien que debe hablar por todos, sino como alguien que observa con una perspectiva más clara y compasiva. Tú no estás aquí para repetir patrones de comunicación deficiente, sino para verlos desde otro lugar. Esta carta me muestra que el movimiento de la letra J es parte de una cadena comunicacional que ahora está buscando transformarse para bien. Y tu percepción mental está siendo llamada a ser testigo de este momento. Pongo otra carta sobre la mesa, despacio, como siempre he hecho. Y esta carta trae un mensaje de transición comunicacional. No señala un final ni un comienzo abrupto, sino un cambio gradual, como cuando el amanecer empieza a iluminar las palabras que antes estaban en sombra sin hacer ruido. Esto me dice que la persona J está entrando en un periodo donde tendrá que tomar una decisión comunicacional o enfrentar una verdad mental que había apartado mucho tiempo. Y aunque tú no seas quien la verbalice, sentirás parte de ese movimiento en tu propia energía mental. Porque lo que pasa en una familia nunca es completamente aislado, siempre toca varias mentes. Ahora, Géminis, te pregunto con el cariño de esta bisabuela que te lee las cartas como si te tuviera sentado conmigo en la mesa. ¿Has sentido curiosidad repentina sin motivo? ¿Inquietud mental que aparece y desaparece? ¿Pensamientos que parecían olvidados? Esas señales no llegan solas, son parte de esta apertura que las cartas están mostrando. Son parte de un despertar mental que te involucra más de lo que imagina. La lectura sigue extendiéndose, como el viento que no quiere detener su corriente todavía. Las cartas no han terminado de contar lo que necesitan revelar y yo sigo aquí, con mi voz tranquila, mis manos viejas y mi mente atenta, acompañándote mientras todo esto se acomoda en tu vida y en la de esa persona con la letra J. Siento que la energía quiere seguir hablándote, ágilmente, con curiosidad, sin prisa, como lo hace siempre cuando algo significativo está por expresarse. Ay, Géminis, aquí sigo contigo, mi cielo, con las cartas extendidas sobre esta mesa que ya he escuchado tantas conversaciones y tantas mentes inquietas. Y mientras las toco, todavía siento ese murmullo mental que indica que el mensaje no ha terminado de tomar forma, que todavía queda mucho por revelarse. Vamos a continuar desde donde lo dejamos, sin prisa, como quien conversa con su bisabuela por un sendero mental que se abre poquito a poco. La carta que aparece ahora es una de las más profundas que tengo en este mazo. Es la carta de la mente insomne. Muestra una figura que no descansa mentalmente, que siente que hay algo pendiente por procesar, como si el intelecto mismo quisiera hablarle en medio de la noche. Esta carta me dice que la persona con la letra J lleva un tiempo sintiendo inquietudes mentales que no sabe cómo expresar. No son ideas sueltas, son pensamientos antiguos que se mezclan con los nuevos, creando un torbellino intelectual que le pesa más de lo que deja ver. Y tú, Géminis, eres muy sensible a estos movimientos mentales. No necesitas que te lo digan para detectarlo. A veces basta con pensar en esa persona durante el día para que algo dentro de tu mente se active, sin explicación. La siguiente carta que tomo entre mis manos es ligera como el aire. Representa un pensamiento que vuelve desde la profundidad mental. Y veo aquí que lo que está despertando en J no es solo una idea actual, sino algo que había guardado durante mucho tiempo. Quizá una conversación que se evitó, una opinión que nunca expresó, una duda que prefirió guardar para no generar controversia. Esta carta indica que ese pensamiento empieza a tomar forma nuevamente, no para causar conflicto, sino para despertar algo necesario. Y tú, sin quererlo, estás conectado a ese despertar mental. Ahora coloco otra carta, una que siempre me hace reflexionar porque su mensaje llega con mucha claridad. Es la carta del puente de ideas, un puente que une dos momentos mentales, dos épocas de pensamiento que parecían separadas. Cuando aparece en una lectura familiar como la tuya, significa que algo que procesaste tú y algo que procesó esa persona J
empiezan a encontrarse, como si la vida quisiera unir dos frecuencias mentales para mostrar una verdad compartida, no una verdad idéntica, sino una verdad intelectual. Esto puede manifestarse en pensamientos que se repiten, en patrones familiares de razonamiento que reconoces, en formas de pensar que te parecen familiares, aunque no puedas explicarlas del todo. Quiero que me escuches bien aquí. Mi niño o mi niña, este puente no está ahí para que proceses nada que no te corresponda. Está ahí para que observes, para que comprendas desde otro sitio mental, para que mires tu historia intelectual y la de esa persona con más claridad, con más compasión, porque lo que está ocurriendo no es un cruce confuso, es una invitación a ver con más nitidez lo que siempre estuvo sin verbalizar. La siguiente carta que vuelvo es una carta que trae movimiento mental. No un movimiento caótico, sino uno que empieza desde el pensamiento interno. Esta carta habla de una decisión que se acerca en la vida de la persona Jaya Nuna, decisión que puede parecer pequeña desde afuera, pero que dentro de su mente representa un cambio importante. Puede tratarse de expresarse abiertamente, de enfrentar algo que ha evitado verbalizar, de dar un paso hacia una verdad personal que ha ignorado por años. Y aunque esa decisión no la tomarás tú, vas a detectarla, vas a percibir la vibración de ese momento, porque las energías mentales familiares se entrelazan en formas que muchas veces no entendemos, pero que nuestras mentes sí reconocen. Y mira, Géminis, la siguiente carta aparece casi como un susurro del pasado intelectual. Es la carta de los ancestros pensadores. Cuando sale en una lectura significa que no estás procesando este momento solo, ni tú ni la persona J. Hay una fuerza mental antigua que acompaña, una energía que pertenece a quienes ya estuvieron en esta familia, a quienes cargaron pensamientos, silencios comunicacionales y decisiones que quedaron suspendidas en el tiempo. Esta carta indica que parte de lo que se mueve ahora busca cerrar ciclos mentales que vienen desde mucho antes, ciclos que tú no viviste directamente, pero que tu mente reconoce sin explicaciones. Es por eso que a veces, sin motivo aparente, te vienen reflexiones profundas, ideas que no sabes de dónde nacen, una claridad mental que parece aumentar cuando piensas en esa persona. Eso es lo que pasa cuando los hilos mentales familiares se activan suavemente para abrir un espacio de claridad, para que tú puedas ver desde una perspectiva distinta. La carta siguiente trae una imagen de algo que se va aclarando. Es una carta hermosa, llena de revelación silenciosa. Señala que en las próximas semanas habrá un momento donde algo se hará evidente para ti, no necesariamente dicho en voz alta, sino percibido, entendido desde esa intuición mercuriana tuya, que rara vez se equivoca. Puede ser una expresión de J, un cambio en su comunicación, una frase que se escapa sin intención o incluso una decisión que te sorprenda por cómo resuena con Géminis. Tú no eres de los que necesitan explicaciones largas para intuir lo que pasa mentalmente. Tú detectas los movimientos antes de que se manifiesten y por eso esta carta te invita a estar atento, pero no con ansiedad, sino con presencia mental. Porque lo que se revela no es negativo, es necesario, como cuando una ventana se abre después de mucho tiempo y deja que ideas frescas entren por fin. Ahora, mi querido corazón, giro otra carta, una de mis favoritas, porque habla del lazo mental que no necesita muchas palabras para existir. Esta carta me muestra que la conexión entre tú y J no es una simple relación familiar. Hay un reflejo mental entre ustedes, como si compartieran una parte del mismo patrón de pensamiento. Tú lo detectas incluso cuando no lo piensas conscientemente. Hay un lazo que va más allá de lo cotidiano, uno que se activa cuando uno de los dos entra en procesos de cambio mental. Por eso tú percibes antes lo que está por moverse. Y mientras avanzo con la lectura, siento una claridad brillante aquí conmigo, como si alguien del otro lado encendiera una luz de comprensión sobre mi hombro. Esa es la señal de que lo que estamos abriendo es importante, que lo que estás recibiendo no es casualidad, y que tu mente está preparada para comprenderlo. Las cartas están listas para seguir hablando, mi cielo, y yo sigo aquí contigo, con esta voz gastada, pero llena de cariño, acompañándote paso a paso, mientras esta historia se despliega delante de ti y de esa persona con la letra J que tanto significado está tomando en este momento de tu vida. Ay, mi querido Géminis,
Si supieras cómo vibra el aire alrededor de esta mesa mientras sigo tocando las cartas. Se siente como cuando una abuela abre una ventana después de muchos años y el viento entra con curiosidad, moviendo papeles antiguos que guardaban mensajes y conversaciones pendientes. Así se mueve esta energía que quiere seguir contándote lo que aún no has verbalizado, pero que ya estás empezando a detectar. Vamos a continuar exactamente donde nos quedamos, porque aquí no se suelta ningún hilo mental. Todo lo que ha salido hasta ahora se sigue conectando con lo que viene. Acabo de girar otra carta. ¡Ay, hijo mío! Esta carta trae una profundidad que casi me hace cerrar los ojos un instante. Es la carta de la mente dividida. No te inquietes, porque no habla de ruptura en el sentido que la gente suele pensar. Habla de una mente que está tratando de sostener dos ideas a la vez, dos direcciones de pensamiento, dos necesidades intelectuales que parecen competir entre sí sin hacerlo en voz alta. Y esta carta confirma que la persona con la letra J está viviendo internamente una lucha mental que nadie nota, porque ha aprendido a procesar en silencio para no preocupar a otro. Tú sabes, Géminis, que hay personas que nacen con esa costumbre de guardar lo que piensan para no complicar, para no cargar al resto con sus dilemas. Y esta carta me dice que J es así. Y porque tú tienes una mente tan receptiva, detectas esa carga en tu propio pensamiento aunque no te la hayan comunicado. Esa sensación tuya de inquietud mental que aparece sin explicación tiene mucho que ver con lo que J está atravesando. La siguiente carta, mientras la paso con cuidado por mis dedos arrugados, muestra una imagen fuerte a un camino mental que se abre justo en el punto donde antes parecía bloquearse. Esta carta quiere decir que la vida está preparando un cambio intelectual para esa persona J, que ya no podrá detenerse. Algo se mueve en su mente, aunque aún no lo verbalice. Algo se acomoda, aunque aún no lo entienda completamente. Es como cuando una idea vieja empieza a transformarse antes de manifestarse del todo. Tú, Géminis, lo vas a detectar antes que nadie. Y ahora, al girar otra carta, aparece lo que yo llamo la carta del pensamiento recurrente. Esta carta siempre aparece cuando una persona lleva días o semanas experimentando una idea que vuelve una y otra vez. No una obsesión, sino una reflexión que insiste. Esta carta me dice que tanto tú como J llevan tiempo recibiendo pensamientos similares, cada uno en su interior, pero sin saber que están conectados. Una reflexión recurrente, una preocupación mental que regresa, una intuición que se repite. Esto es parte del movimiento energético mental que los une. Quiero hacerte una pregunta, mi cielo, pero no hace falta que la respondas en voz alta. Solo reflexiona sobre ello. ¿Has sentido que una idea vuelve sin que la invoques? ¿Un tema de conversación pendiente? ¿Una impresión sobre el futuro que aparece de golpe? Cuando esta carta se manifiesta, es porque la vida necesita que una verdad mental sea procesada con claridad. Y esa claridad está llegando para ambos, para ti y para J, aunque cada uno la experimente desde su propia perspectiva. Las cartas ahora me muestran algo más sutil. Aparece la carta de los mensajes cruzados. Esta carta representa esas conversaciones que parecen no conectar del todo, donde uno dice algo y el otro entiende otra cosa. Cuando sale en una lectura familiar de Géminis, indica que ha habido una comunicación poco clara entre tú y la persona J, o dentro de tu familia en general. No es que alguien mienta, es que hay capas de información que no se han expresado completamente. Y esa falta de claridad ha creado pequeños malentendidos que ahora están buscando resolverse. Esta carta te invita a prestar atención no solo a lo que se dice, sino a lo que se calla, a lo que se insinúa sin terminarse, porque ahí está la clave de lo que necesita aclararse. Giro otra carta, y esta tiene un color vibrante, casi eléctrico. Es la carta de la revelación súbita. Cuando aparece, señala que algo va a hacerse claro de forma inesperada. No será un proceso largo de descubrimiento, sino una comprensión que llega como un rayo. Para Géminis, esto significa que en cualquier momento puede llegar una información que conectará todos los puntos que has estado detectando. Puede venir en forma de una conversación casual, un mensaje inesperado, un comentario que escuches por casualidad, o incluso una idea que se ilumina en tu mente sin motivo aparente. Y cuando llegue, sabrás inmediatamente qué es la pieza que faltaba. Esta carta también me muestra que la persona J
está cerca de ese mismo momento de claridad, y que sus revelaciones y las tuyas están conectadas. Ahora coloco sobre la mesa una carta que siempre me conmueve. Es la carta del hermano mental. No habla necesariamente de un hermano de sangre, sino de alguien que piensa de forma similar a ti, que procesa el mundo con una frecuencia parecida. Esta carta indica que J, independientemente de tu relación familiar exacta, comparte contigo una forma de ver las cosas que crea un vínculo especial. Ustedes pueden no estar de acuerdo en todo, pero hay una sintonía mental que permite que se comprendan en niveles que otros no alcanzan. Y por eso lo que le pasa a esa persona te afecta tan directamente, porque no es solo un familiar más, es alguien con quien compartes una frecuencia intelectual. La siguiente carta me muestra un libro abierto. Es la carta del conocimiento compartido. Cuando sale en una lectura, señala que hay información que necesita circular entre las personas involucradas. Para ti y para J, esto significa que hay cosas que ambos saben pero que no han verbalizado aún. Verdades que flotan en el aire familiar sin haberse dicho, y esta carta indica que el momento de expresarlas se acerca. No necesariamente en una conversación dramática, sino quizá en intercambios pequeños que poco a poco irán construyendo una imagen más clara de lo que realmente está pasando. Géminis, tu papel aquí no es forzar esas conversaciones, sino estar disponible cuando quieran ocurrir naturalmente. Giro otra carta y aparece una que me hace sonreír levemente. Es la carta del mensajero. Y cuando esta carta sale para Géminis, tiene un significado especial. Mercurio es tu regente, el planeta de la comunicación, y esta carta te confirma que tú tienes un papel de puente comunicacional en esta situación. No como alguien que debe involucrarse en todo, sino como alguien cuya presencia y palabras pueden facilitar que la verdad circule más libremente. Tu forma de hablar, tu curiosidad natural, tu capacidad de hacer las preguntas correctas, todo eso está siendo llamado en este momento. Pero recuerda, mensajero no significa solucionador. Tú no tienes que arreglar nada, solo permitir que la comunicación fluya. Las cartas siguen revelando capas y capas de información. Aparece ahora la carta de los dos caminos. Esta carta muestra una bifurcación, un punto donde hay que elegir una dirección. Para la persona J, esto indica que se acerca una decisión importante. Y aunque no sepas exactamente de qué se trata, tu mente ya está captando la energía de ese momento decisivo. Esta carta también te advierte que tú mismo tienes una pequeña decisión que tomar. Te involucrarás activamente en lo que está pasando con Jay, o observarás desde cierta distancia. No hay respuesta correcta, solo la que se sienta más auténtica para ti en este momento. Giro otra carta, y esta tiene una energía diferente, más ligera. Es la carta del viento que dispersa las nubes. Cuando aparece, significa que la confusión está por disiparse, que las dudas mentales que has tenido últimamente van a encontrar respuesta, que la neblina que ha cubierto la situación con J está por levantarse. Y eso, mi querido Géminis, es una bendición, porque tú no funcionas bien en la incertidumbre prolongada. Necesitas información, necesitas claridad, necesitas poder procesar con datos completos. Y eso está llegando. Ahora coloco una carta más, porque siento que esta parte de la lectura necesita un cierre suave antes de continuar. Es la carta de la paciencia activa. Esta carta te recuerda que aunque tu mente sea rápida, algunas cosas necesitan su propio tiempo para revelarse. La situación con J se está desarrollando a su propio ritmo, y tu papel es mantenerte alerta pero no ansioso, curioso pero no invasivo, disponible pero no dependiente de saber todo inmediatamente. Esta carta te pide que confíes en tu intuición mercuriana, pero que también permitas que la realidad se despliegue naturalmente. Las cartas todavía tienen más que decirte, mi cielo, y yo sigo aquí, acompañándote con cada palabra, con cada revelación, mientras esta historia se va aclarando poco a poco. Siento que estamos llegando a capas más profundas, donde la verdad empieza a mostrarse con mayor nitidez. Y tú, con esa mente brillante que tienes, estás preparado para recibirla. Ay, Géminis de mi corazón, aquí seguimos tú y yo, con estas cartas que no quieren callarse todavía. Siento que la energía sigue moviéndose con esa electricidad característica tuya, como si cada carta quisiera contarte algo urgente, pero importante. Guayo sigo aquí,
con mis manos viejas pero firmes, desplegando cada carta con el cuidado de quien sabe que cada símbolo cuenta una parte esencial de la historia. La carta que acabo de girar es una que siempre trae consigo una profundidad especial. Es la carta del espejo mental. Esta carta me muestra que J no solo es una persona en tu vida familiar, sino que actúa como un reflejo de aspectos tuyos que quizá no has querido mirar directamente. No es que seas igual a esa persona, sino que sus luchas mentales, sus dudas, sus formas de procesar, te recuerdan partes de ti que has dejado sin atender. Cuando esta carta aparece, es una invitación a usar lo que observas en J como una oportunidad de autoconocimiento. ¿Qué es lo que ves en esa persona que te incomoda o que te fascina? Probablemente tenga que ver con algo tuyo. La siguiente carta que coloco muestra una imagen de redes entrelazadas. Es la carta de las conexiones invisibles. Esta carta es especialmente poderosa para Géminis porque representa esa red de relaciones, conversaciones, ideas y energías que conectan a las personas de formas que no siempre son obvias. Esta carta me dice que tú y J están conectados por más hilos de los que puedes ver a simple vista. Quizá comparten experiencias similares de infancia. Quizá han pasado por situaciones parecidas sin saberlo. Quizá tienen miedos o esperanzas que resuenan entre sí. Estos hilos invisibles son los que hacen que sientas tan fuertemente lo que le pasa a esa persona. Ahora giro una carta que tiene un tono más serio. Es la carta del secreto familiar. Cuando esta carta aparece en una lectura como esta, indica que hay información en tu familia que no se ha compartido abiertamente. No necesariamente algo terrible, pero sí algo significativo que se ha mantenido en silencio, quizá para proteger a alguien, quizá por vergüenza, quizá simplemente porque nunca pareció el momento adecuado para hablar de ello. Esta carta me muestra que J podría estar cerca de esa información, o incluso podría ser quien la guarda. Y tu mente inquieta ya ha detectado que hay algo debajo de la superficie, aunque no sepas exactamente qué es. La siguiente carta que pongo sobre la mesa trae un mensaje de transformación. Es la carta de la mariposa mental. Esta carta representa cambios profundos en la forma de pensar, evoluciones intelectuales que transforman a una persona desde adentro. Para J, esto señala que está en proceso de cambiar su perspectiva sobre algo importante, quizás sobre su propia vida, quizás sobre la familia, quizás sobre una decisión que ha estado posponiendo. Y tú, Géminis, estás siendo testigo de esa metamorfosis mental, aunque J no te esté contando directamente lo que está pasando en su interior. Giro otra carta, y esta me hace reflexionar. Es la carta de la pregunta no formulada. Esta carta señala que hay una pregunta importante flotando en el aire entre tú y J, pero que ninguno de los dos ha verbalizado aún. Puede ser una pregunta sobre el pasado familiar, sobre decisiones presentes, sobre planes futuros, pero está ahí, esperando a ser expresada. Esta carta te invita a considerar cuál es la pregunta que has querido hacerle a J, pero no te has atrevido. ¿Cuál es la pregunta que sientes que J quiere hacerte a ti? Porque cuando esa pregunta finalmente se formule, muchas cosas empezarán a aclararse. La carta que viene ahora es delicada pero importante. Es la carta de los límites comunicacionales. Esta carta me recuerda que aunque tú y J estén conectados, y aunque puedas sentir lo que le pasa, es importante que mantengas límites claros sobre lo que es tu responsabilidad y lo que no lo es. Tu papel no es resolver sus problemas mentales, ni cargar con sus preocupaciones. Tu papel es ser consciente, comprensivo, y estar disponible sin perderte a ti mismo en el proceso. Esta carta aparece a menudo para Géminis porque tienden a dispersarse entre las necesidades de muchas personas y necesitan recordar que también deben cuidar de su propia paz mental. Ahora coloco una carta que trae un mensaje más luminoso. Es la carta del entendimiento mutuo. Esta carta señala que se acerca un momento de verdadera comprensión entre tú y J. Un momento donde las palabras fluirán con más facilidad, donde las barreras de comunicación se disolverán, donde podrán verse el uno al otro con más claridad y compasión. Este momento puede no ser tan lejano como piensas. Podría ser la próxima vez que se encuentren o la próxima conversación significativa que tengan. Esta carta te pide que te mantengas abierto a esa posibilidad. La siguiente carta que giro es una que siempre me emociona. Es la carta del regalo inesperado.
Esta carta indica que de esta situación con J, aunque parezca confusa o preocupante ahora, vendrá un regalo. No necesariamente algo material, sino un regalo de comprensión, de conexión más profunda, de aprendizaje valioso. Las situaciones complicadas suelen traer consigo enseñanzas que no podríamos obtener de otra manera. Y esta carta te asegura que lo que estás viviendo ahora tiene un propósito, aunque no lo veas todavía claramente. Giro otra carta y aparece una que habla de ti. Es la carta del momento adecuado. Esta carta me dice que todo lo que está pasando con J tiene su propio timing perfecto. No está pasando antes de tiempo ni demasiado tarde. Está pasando exactamente cuando necesita pasar para que tanto tú como J puedan procesarlo de la manera más beneficiosa. Esta carta te invita a confiar en el ritmo de los acontecimientos, incluso cuando tu mente rápida quiera acelerar las cosas. Ahora coloco una carta que tiene una energía muy especial. Es la carta del ancestro que habla. Esta carta señala que hay una energía o sabiduría ancestral que está tratando de comunicarse a través de esta situación. Quizá alguien que ya no está físicamente presente en tu familia tiene un mensaje que quiere transmitir a través de los acontecimientos actuales. Esta carta me pide que te invite a estar atento a señales, sincronicidades, sueños o intuiciones que puedan venir de esos niveles más profundos. Los ancestros a veces usan situaciones presentes para cerrar círculos del pasado o para guiar al futuro. La siguiente carta que giro trae un mensaje de esperanza. Es la carta del amanecer mental. Esta carta representa nuevos comienzos intelectuales, frescura de pensamiento, claridad que llega después de la oscuridad. Para ti y para J, esto significa que después de este periodo de confusión o preocupación, vendrá una fase de mayor claridad y ligereza. Los problemas que ahora parecen grandes se verán con más perspectiva. Las preocupaciones que ahora pesan se alivianarán. La comunicación que ahora es difícil fluirá con más naturalidad. Giro otra carta, y esta tiene un símbolo que me hace sonreír. Es la carta de las palabras sanadoras. Esta carta indica que en algún momento próximo habrá una conversación entre tú y J o que involucrará a J que tendrá un efecto sanador. Palabras que necesitaban ser dichas finalmente se dirán. Disculpas que estaban pendientes se ofrecerán. Comprensiones que faltaban se alcanzarán. Y tú, con tu don mercuriano para la comunicación, podría ser clave en facilitar ese momento sanador. No necesariamente siendo el protagonista, sino quizá haciendo la pregunta correcta o creando el espacio seguro para que otros hablen. La carta que coloco ahora es una de las últimas de esta sección de la lectura. Es la carta del círculo que se cierra. Esta carta me muestra que lo que está pasando con J es parte de un ciclo que está llegando a su completitud. Un ciclo que quizá empezó hace años, o incluso generaciones atrás, y ahora está encontrando su resolución natural. Tú estás siendo parte de ese cierre de ciclo simplemente por estar presente, por estar consciente, por estar dispuesto a sentir y comprender. Tu participación, aunque te parezca pasiva, es en realidad muy activa en niveles energéticos. Y finalmente, giro una última carta para cerrar esta sección. Es la carta de la gratitud. Esta carta aparece para recordarte que, a pesar de la confusión o preocupación que puedas sentir, hay mucho por lo cual estar agradecido en esta situación. La conexión con J, por compleja que sea, es un regalo. La sensibilidad que te permite sentir lo que otros no sienten, aunque a veces sea incómoda, es un don. La oportunidad de crecer en comprensión y compasión a través de esta experiencia es invaluable. Esta carta te invita a mantener un corazón agradecido incluso en medio de la incertidumbre. Las cartas están tomando un respiro ahora, mi querido Géminis, pero no han terminado de hablar. Siento que hay más capas que revelar, más verdades que compartir, más claridad que alcanzar. Y yo sigo aquí contigo, con mi amor de bisabuela, acompañándote en cada paso de este viaje de comprensión. Respira profundamente. Deja que todo lo que has escuchado se asiente en tu mente brillante. Y prepárate porque las cartas quieren seguir revelándote secretos que tu alma necesita conocer.